Las pruebas nacionales son una herramienta de evaluación, certificación y promoción que se aplica a estudiantes desde el 1992. Se implementó inicialmente en distintos niveles educativos, aunque actualmente solo las reciben quienes cursan el último nivel secundario. Ahora, tras 32 años de su implementación, estas pruebas generan amplios debates entre los actores del sector educativo, quienes ponen sobre la mesa la posibilidad de eliminarlas totalmente. Quienes plantean su eliminación aseguran que estas pruebas son impedimento para que los estudiantes ingresen a la educación superior, ya que suponen el 30% de la calificación final, por lo que dichos resultados pudieran determinar la promoción o no del estudiante. De acuerdo con el informe de las pruebas nacionales del 2023, el 24.47% de los estudiantes que se evaluaron en la primera convocatoria fueron remitidos a la segunda. En contraposición, hay expertos en el área educativa que consideran que estas pruebas deben permanecer bajo cualquier circunstancia y ser reforzadas para garantizar los estándares de calidad. Ante dos planteamientos radicales, también surgió la propuesta de reemplazar las actuales pruebas nacionales por evaluaciones diagnósticas, como se aplican a otros niveles. Pero esta idea tampoco ha logrado unificar criterios, pues mientras algunos la defienden explicando que pueden determinar las deficiencias del sistema para corregirlo con anticipación, otros insisten en que las mismas no invitan a los jóvenes a estudiar. El tema es espinoso y mantiene posiciones encontradas dentro del propio Ministerio de Educación, la Asociación de Profesores y otros expertos. Ante el debate, el ministro de Educación, Ángel Hernández, precisó que no se ha tomado una decisión al respecto y que una comisión está evaluando la permanencia o no de esta herramienta de evaluación. Hoy en esta noche, María Cela, analizamos las pruebas nacionales. ¿Cuáles son sus aportes y sus debilidades? ¿Deben o no eliminarse del sistema educativo? Ese es el tema en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, un tema muy interesante que nos toca a todos, Nairobi, y tenemos una mesa de lujo porque contamos con 3 exministros de Educación aquí con nosotros. Y vamos a iniciar presentando a doña Ligia Amada Melo, educadora, exministra de Educación desde el año 1996 hasta el 2000. Buenas noches, doña Ligia. 2016. 2016, perdón por la imprecisión. Gracias, doña Ligia. Tenemos aquí a la doctora Ansel Checker, también viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación de la República Dominicana actualmente. Bienvenida, Ansel. De este lado tenemos al poco conocido exministro de Educación, don Melanio Paredes, maestro, economista y ministro de Educación desde 2008 a 2011, ¿correcto? Gracias. Correcto. Tenemos a Juan Valdés, educador y director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, de la ADP. Bienvenido, Juan. Buenas noches. A otra exministra muy querida que está también con nosotros y que ya es una colaboradora de esta noche, María Cela, la maestra Jacqueline Malagón, que está con nosotros a través del Zoom. Buenas noches, doña Jacqueline, bienvenida. Buenas noches, Dominicana. Gracias, Maracela, Laura, Nairobi, Faride, por esta oportunidad, y saludo a todos los colegas. Gracias. Voy a tener el placer y el privilegio de compartir esta noche esta valiosa conversación entre amigos que comulgamos los mismos ideales para la educación de los dominicanos. Gracias, doña Jacqueline. Se integrará también a esta mesa Darwin Caraballo en un proceso breve, con director ejecutivo actual de Acción Empresarial por Educación, EDUCA. Esta herramienta de evaluación que la cursé, a mí me tocó cuando todavía era en cuarto de primaria, en octavo, o sea, eran en varios niveles. Y ahora solamente lo tenemos en el último grado de secundaria. ¿Qué ha pasado? Que luego de 32 años, ¿verdad? Más o menos, 32 años de aplicación. Se empezó en el 92. En el 92, o sea, 32 años de aplicación. ¿Está sobre la mesa una evaluación para saber si permanece o no como herramienta de evaluación? ¿Cuál es la realidad de las pruebas nacionales actualmente que lleva hasta esta discusión? Doña Ligia. Bien, bueno, indudablemente lo que inquieta es que los resultados no son buenos. Pero que los resultados no son buenos no significa que haya que eliminarlas. Porque en todo proceso educativo la evaluación es imprescindible.
Y las pruebas nacionales, al evaluar al final de todo el sistema, o sea, de los 12 años, es necesario que se hagan porque arrojan cuáles son los resultados que está dando el sistema educativo, si los estudiantes están terminando con los aprendizajes que están concebidos durante todo el periodo, o sea que es importantísimo esa evaluación. Ahora bien, que los aprendizajes no están dando resultados, desde un principio no lo han dado. Yo recuerdo que sufrí muchísimo cuando era secretaria de Educación, que en matemáticas sacaron 47% en promedio, y dije, tan bajito. Hicimos esfuerzos, capacitamos, hicimos cursos de talleres con profesores de matemáticas, y al siguiente año me dio 47 con 2 décimas más. Wow. Y entonces, ¿de qué valieron los esfuerzos? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Quiere que te diga seguido qué hay que hacer? Digan qué hay que hacer. Bueno, yo sigo creyendo que hay que mantener las pruebas nacionales, porque, como te digo, permiten evaluar los resultados del sistema completo. Pero además de eso, los estudiantes se esfuerzan más porque quieren pasarla. Y los profesores también se esfuerzan porque no quieren que sus estudiantes fracasen. Ahora, yo pienso que lo que está fracasando no son las pruebas, lo que está fracasando son los aprendizajes de los estudiantes. Entonces yo lo que recomiendo es mejorar precisamente los aprendizajes. Pero unas pruebas que están desde hace 32 años, que hemos dicho que sirven como un método de evaluación acerca del progreso que tienen esos estudiantes y revela año tras año que tenemos realmente un déficit en algunas áreas. Usted ha mencionado matemática en todos los años que estuvo ahí. Uno diría, ¿por qué perpetuarse en ese proceso de evaluación si al final el sistema no está tomando en cuenta las mismas para transformar el modelo educativo? Bueno, precisamente lo que el sistema entonces tiene que reaccionar es no quitarla, sino hacer todos los esfuerzos posibles por mejorar los aprendizajes. Don Melanio. Y yo tengo varias recomendaciones que hacer. Usted la va a hacer en breve, don Melanio Paredes. Yo pienso que nadie pone en duda en este país que quienes estamos en esta mesa, incluyendo Jacqueline Malagón, que fue precisamente la ministra que promovió aquella primera ola de reforma con el primer plan decenal. Yo no lo olvido eso. Y a partir de la cual vienen las pruebas nacionales. Sin embargo, los esfuerzos de todos nosotros han sido inútiles. ¿Por qué, O sea, seguimos con muy bajo rendimiento de aprendizaje. Hay 3 factores para mí que son fundamentales. La falta de continuidad de las políticas educativas, se cambian permanentemente y eso crea cierta incredulidad en los propios maestros, no hay apego a las políticas. Lo segundo, la no recurrencia en buenas prácticas. Hay buenas prácticas, excelentes en todas las gestiones, pero se abandonan con el cambio de ministro o cambio de gestión. Y el tercer elemento... ¿Se cambian todas las políticas cada vez que llega un ministro nuevo? Generalmente. Okay. Y además la resistencia al cambio. Hay una resistencia al cambio y es lo que yo pienso que está ocurriendo ahora. Pero una resistencia al cambio ¿por parte de qué actor? En general de la sociedad dominicana es conservadora. Y cuando se tratan de introducir reformas, que lo requiere la educación dominicana, reformas profundas, radicales, hay entonces una cierta resistencia. Nadie como yo ha defendido las pruebas nacionales. Y es un tema, la discusión es recurrente. Y le narro la infidencia. En el 2008, por primera vez, un presidente me llama a su despacho para plantearme que sectores le están planteando la eliminación de las pruebas. Agosto del 2008. Yo digo, pero es que lo único que tenemos, y es la única iniciativa de esa primera ola de reforma del 92, la única que se ha mantenido en el tiempo. Otras se perdieron en el camino. Y yo decía, bueno, presidente, permítame contactar a algunos técnicos para que veamos la discusión. Trajimos al país a Héctor Vardés, que era director del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, y a César Col, que le había traído al país Ligia Amado en su periodo, fue quien dirigió la LOCSE, la Iniciativa de Reforma de la Ley Española, y un curriculista, evaluador de primer nivel. Y con él y la directora de currículo en ese entonces, tuvimos una discusión de 3 horas con el presidente Fernández en Funglode en ese entonces. Resultado, es preferible mantener las pruebas que eliminarlas. Que en principio se establecieron las pruebas porque con un 2%, claro que se invertía en educación, teníamos que acudir a préstamos internacionales. Y tanto el Banco Mundial como el BID ponían como condición para los empréstitos y apoyar la reforma que hubiera alguna evaluación. Eso fue 2008. ¿Usted sigue con la misma idea de que deben mantenerse las pruebas nacionales? Yo he cambiado, por lo que le voy a decir lo siguiente. Los resultados de esa reunión con el presidente, estos 2 especialistas, es que
reforzáramos las pruebas. Y precisamente tengo aquí de testigo a Ansel Checker, que llegó a mi gestión como directora del Departamento de Evaluación y Pruebas Nacionales. ¿Y no se reforzaron? Y sí, se trabajaba con un cuadernillo, se diversificaron los cuadernillos, se rediseñó la prueba y se trabajó un reporte para que retroalimentara a las escuelas para la mejora. Porque es lo que no se ha cumplido. Habían dos objetivos fundamentales. ¿Cuáles? Apoyar la evaluación de la promoción o reprobación de los alumnos de último año y utilizarlo como un elemento que pudiera retroalimentar a las escuelas con la fortaleza y las debilidades para que pudieran ejercer la labor de la mejora continua. ¿Pasó eso? No pasó. Doña Jacqueline Malagón, también exministra de Educación, nos gustaría escuchar su opinión antes de seguir con el tema, porque en su gestión fue que se implementaron las pruebas nacionales. Se implementaron en una gestión que es un referente nacional, desde el plan decenal hasta las pruebas nacionales, hasta el primer programa de textos nacionales y muchísimas otras iniciativas que, como dice Melanio, se han ido descontinuando. Pero 32 años después, cuando hablamos de que no deben interrumpirse las políticas públicas cuando se han aplicado para el bien del país, para el progreso y el bienestar de los dominicanos, estamos enfrentando la posibilidad de considerar que las pruebas nacionales sean eliminadas. Pero señores, si estamos hablando de que no descontinuemos las políticas públicas, no vamos a descontinuar la única evaluación que tenemos al final del periodo de 12 años, 13 años de escolaridad. ¿Cómo vamos a decirle a las universidades, aquí van cientos de miles de estudiantes y entonces ustedes se la arreglan con ellos? ¿Que no han aprendido? Bueno, no han aprendido. No puede ser, no puede ser. Hay que ver lo que están diciendo los rectores, hay que ver lo que ha dicho una persona de la categoría intelectual del doctor Julio Sánchez Mariñez, en una universidad que se considera la primera de República Dominicana porque está en primer lugar en los rankings de Centroamérica y el Caribe para República Dominicana. Señores, están quejándose las universidades de que los muchachos llegan sin dominar la lectoescritura, sin tener un pensamiento realmente que les permita tener lógica, tener criticidad, poder entender lo que se da. Y en las mejores universidades, esos muchachos que les da trabajo entrar a las mejores universidades, están pidiendo que los ayuden, que les den tutoría, que les creen grupos de ayuda. Sí, justamente en unas declaraciones que dio el ministro de Educación, decía que hay que hacer una evaluación porque el 30% de esa nota final para ese estudiante ya pasar e irse a la universidad dependía de las pruebas nacionales y que esto hacía que en muchos casos, muchos de ellos no llegaran a la universidad porque pasaban a una segunda convocatoria, más del 20 y tanto por ciento le pasaba lo mismo. Pero vamos a hablar de eso, de los cuadernillos, qué se está haciendo y también de las pruebas diagnósticas que se aplican en otros niveles cuando regresemos de la pausa. Recuerden el hashtag Pruebas Nacionales en esta noche, María Cela. Continuamos aquí en esta mesa, Pruebas Nacionales, es el hashtag. Tenemos una mesa y un debate muy interesante a propósito de la propuesta de eliminación que han hecho algunos sectores o de transformación y cambio. Y quiero comenzar después que hicimos esta pausa con la doctora Ansel Checker, quien es viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación actualmente en la República Dominicana, respecto a lo que estábamos comentando. Y fue directora de Pruebas Nacionales por muchos años. Y fue directora de Pruebas Nacionales, en la gestión de don Melanio también. Pero yo quisiera saber, Ansel, hemos estado y cada uno de los que han expuesto antes han dado su opinión acerca del tema, pero nos gustaría saber un elemento clave. Han planteado modificaciones, han planteado, don Melanio, que se puede eliminar porque eso no ha traído una mejora en la transformación del modelo educativo. Y en ese punto quiero que nos des tu opinión, porque precisamente si es una prueba de evaluación, ¿por qué no ha sido tomado en cuenta de manera eficiente para nosotros ver resultados distintos a lo que planteaba doña Ligia y lo que planteaba doña Jacqueline, que está con nosotros por Zoom, en educación? ¿Para qué mantener algo? Vamos a jugar un poco a esto, de que no ha dado resultados evidentes para ustedes como ministerio o para el sistema. ¿Cuál es el objetivo de un sistema educativo? A ver. Es el aprendizaje. O sea, todo el servicio de educación tiene ese propósito, lograr el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo sé si un estudiante está aprendiendo? La única manera que tengo es evaluando.
De otra manera, yo no sé si se están cumpliendo los objetivos, si estamos logrando los aprendizajes. Entonces, la evaluación es absolutamente necesaria. Y no existe un sistema en el mundo educativo que prescinda de la evaluación. Entonces, como sistema tenemos que tener evaluaciones macro. Hay una evaluación que es la del aula, la que realiza el docente diariamente, importantísima, valiosísima, pero hay una evaluación a nivel general que necesita el sistema para retroalimentar justamente sus políticas educativas. Y de ahí surge, y de esto es parte de las pruebas nacionales. Entonces, las pruebas nacionales dan una información sobre justamente cómo van esos logros de aprendizaje que ya se señaló. Y con esa información hay que analizarla y hay que tomar medidas de mejora. Ese es el sentido. Entonces, esas medidas de mejora se toman, y todos los que están aquí, cuando hemos visto resultados bajos del sistema educativo dominicano, han tomado medidas, y de esto es que se trata la política. De ahí tú tomas formación docente, material didácticos, libros de texto, acompañamiento, trabajo con la familia. O sea, hay muchísimas cosas que intervienen en un proceso de aprendizaje de un niño y niña. Entonces, claro que en parte se toman en cuenta. Ahora, ¿qué ha pasado? Que evidentemente, y es cierto que hay que sostener las políticas para que se vea cambio en educación, pero donde a veces hay la diferencia, porque tenemos acuerdo en eso, es específicamente cómo vamos a trabajar algo. Por ejemplo, todos sabemos que hay que trabajar formación docente. Ahora, ¿cómo de esa formación docente? ¿Qué característica tiene? ¿De qué tipo? Entonces, ese es ahí donde se van jugando diferentes alternativas. Pero sin duda que la evaluación da una información que es necesaria para la mejora y para tomar decisiones. Ansel, a propósito de evaluación, si lo necesario es evaluar para ver el nivel de aprendizaje que ha obtenido el estudiante, en sexto grado y otro nivel, ¿cuál es el siguiente? Octavo, o solamente sexto, se aplica la prueba diagnóstica en sexto, que no tiene un puntaje para su promoción de curso, pero da una evaluación de los aprendizajes. Y se ha puesto sobre la mesa de que en vez de pruebas nacionales, sea una prueba diagnóstica la que se aplique en el último grado de secundaria. ¿Por qué están de acuerdo ustedes con esto? ¿No están de acuerdo? ¿Y por qué en ese caso? Ahora me gustaría saber, antes de pasar, Ansel contigo y después entonces Educa y ADP. Precisar las evaluaciones que existen. Justamente lo que se ha demostrado es que es necesario una mayor evaluación y más continua y más sistemática para poder tener los ajustes y correctivos del lugar. Y por eso se iniciaron la evaluación diagnóstica nacional en tercero de primaria, la evaluación en sexto de primaria y la evaluación en tercero de secundaria, antes primero de media. Es decir, al final de cada ciclo de 3 años, una evaluación nacional censal para saber cómo van los aprendizajes y poder retroalimentar el sistema oportunamente en relación a las políticas y los programas que hay que diseñar. Entonces, eso se inició en el 2017, la primera aplicación de tercero, 18 sexto, 19 tercero, secundaria, y vino la pandemia. Tuvimos ahí un momento donde no se pudo evaluar y ya se retomaron. O sea, ya se retomó el año pasado la evaluación de tercero de primaria y este año la evaluación de sexto. Entonces, no tienen una consecuencia para la promoción del estudiante, para su calificación, pero sus informes, que se hace un informe nacional, regional, distrital y un informe para cada centro educativo, sí le da una información para saber cómo están y qué mejorar. Establece niveles de desempeño y te dice, por ejemplo, tú tienes tal porcentaje de estudiantes en un nivel satisfactorio. Y esto es lo que saben hacer los estudiantes de ese nivel. ¿Cuáles cosas es satisfactorio? ¿Estás mejor en matemáticas, en escritura? Claro, dentro de cada área que se evalúa, lengua, matemática, en sexto se evalúan. ¿Y qué se hace con esa prueba diagnóstica? Y entonces, esa prueba se le pide a cada centro educativo que a partir de sus resultados haga un plan de mejora. ¿Quién evalúa si el centro educativo está haciendo ese plan de mejora? Entonces ahí entra el rol del distrito, de la regional y el ministerio para dar acompañamiento y seguimiento a esos planes. Ok, estamos viendo el nivel jerárquico. Y ya la prueba nacional sí ya tenía la complicacióncita, porque hay que ver la cadena donde puede fallar, porque los resultados no son tan buenos como nosotros quisiéramos. Claro. Y queremos oír a Juan Valdés, quien es el director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. La posición de la
la ADP es que las pruebas nacionales no deben ser eliminadas. Nadie que tenga un conocimiento básico de educación puede pensar en la eliminación de la evaluación, que es parte del ciclo esencial de la enseñanza-aprendizaje. Ya todos aquí lo han dicho. Eso es impensable. Don Melanio está de acuerdo con que se eliminen y plantea otra cosa. Lo voy a sostener. Nosotros lo va no a sostener sostenemos ahora. eso, porque usted tendría que, primeramente, inventar un nuevo sistema educativo, un nuevo paradigma educativo, y tendría que sustentarlo en alguna teoría del aprendizaje que sustente que la evaluación no es pertinente en el ciclo de ¿Necesita enseñanza. mejoras según la ADP? En términos técnicos, lo que pasa con las pruebas nacionales es lo mismo que pasa con las diagnósticas, con las pruebas internacionales. La Ordenanza 01-2016 del Ministerio de Educación establece el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Tú tienes 3 tipos de pruebas: las diagnósticas, las nacionales y las internacionales. Y con las 3 pasan lo mismo. Una disonancia enorme entre el discurso y la acción. No se evidencian acciones, programas ni políticas consecuentes a los resultados de las evaluaciones. Lo que hemos comentado aquí. Bueno, el punto es ese. El punto no es la naturaleza. Usted puede cuestionar quizás también la incoherencia entre el tipo de evaluación y la realidad educativa. Ojo, o sea, usted no puede evaluar lo que usted no está dando. Aquí pasamos ahora a unas pruebas nacionales basadas en el modelo de competencia. Pero desde 2012, que se aprobó el nuevo currículo, este país no tiene, de hecho, un sistema educativo basado en competencias, para empezar. Esas 7 competencias fundamentales en los hechos en la escuela pública, eso es imposible lograrlo. Pero entonces es imposible tener un buen resultado de algo que no se está dando. Es lo mismo que pasa con todas las pruebas. Además, esa parte de la descontinuidad, por más discursos... ¿Y por qué no se está dando dentro del currículum esos niveles de competencia? Porque las escuelas públicas no tienen condiciones conducentes al aprendizaje, porque, de nuevo, aquí se han olvidado de la naturaleza social del aprendizaje, que el aprendizaje no es individual, que el aprendizaje no se da por instruccionismo. El aprendizaje es un fenómeno social, según lo sostienen las bases del diseño curricular dominicano. El fundamento del currículo dominicano es el constructivismo social. Y si en las escuelas públicas y en el resto de la sociedad dominicana no hay una coherencia entre sus políticas, sus evaluaciones y sus acciones, nunca vamos a tener un mejor sistema educativo. La educación hay que manejarla acá como ciencia y no como el capricho del ministro de un momento, que lamentablemente los hechos te dicen que aquí ministro tras ministro, cada cual tiene su visión, sus ideas, y no hay continuidad de las políticas. Aquí lo cuestionable no son las pruebas. Mira, las pruebas, aquí lo único que toman en cuenta es su carácter sumativo. Y se les olvida que lo más importante de esas pruebas es el carácter formativo. Y cuando tú analizas esos programas, por ejemplo, de formación docente, que se quieren tomar a consecuencia de las pruebas, si este país ni siquiera ha sido capaz en 6 años de realizar una evaluación de desempeño docente, nunca va a tener políticas adecuadas de desarrollo profesional docente porque usted no los ha evaluado. Juan, vamos a ver Cosas qué muy dice básicas. Educa, que ya ha llegado Darwin Caraballo, también colaborador de este programa. ¿Qué opina Educa acerca de este tema? Y Juan ha puesto 2 puntos, yo creo que donde ustedes pueden aportar bastante desde el punto de vista de los estudios y los diagnósticos que han hecho a lo largo de los años. Muchas gracias, Faride, y saludos a los televidentes. Creo que este es un punto donde hay consenso en el sistema educativo dominicano. Hasta la ADP, que siempre está en posiciones contrarias, en este punto está alineada con las políticas públicas. Y nosotros entendemos de que las pruebas nacionales tienen un rol que cumplir, como todas las pruebas que se han aplicado al final de cada ciclo. Probablemente sí puedan merecer algún tipo de redefinición, de revisión para orientar mejor sus objetivos, pero definitivamente, como lo decía la doctora Ansel Checker, evaluar es parte de la naturaleza del sistema educativo, y qué bueno que la República Dominicana durante este tiempo de 4% ha fortalecido esa capacidad, porque es lo que permite conocer el estado del arte y la situación que tienen los estudiantes respecto a esos niveles de aprendizaje, que son bajos, sí, pero lo sabemos ahora a ciencia cierta. Tal vez ya pensando en cómo fortalecer esas pruebas y cuál es el objetivo que debieran tener en ese final de ciclo ya de la función educativa administrada por el MINER, coordinar con lo propedéutico de la educación superior. Es decir, en varios países de la región y el mundo hay pruebas de ingreso a la universidad que tienen también su lado positivo y negativo, pero aquí pudiéramos coordinar mejor, aprovechar la oportunidad de esa prueba para que esa información que se genera sea captada por la educación superior universitaria y no universitaria para estructurar mejor sus ciclos propedéuticos, es decir, esos ciclos iniciales de transición
transición a ciclos formativos superiores. Voy a hacer una pregunta desde la ignorancia, como una televidente cualquiera. Si tenemos unas pruebas, que el problema no está en la sábana, ¿verdad? Tenemos unas pruebas que evalúan y tienen el objetivo de que con esa evaluación podamos crear las acciones necesarias para mejorar los aprendizajes, pero no se está haciendo. Entonces, ahí, ¿dónde vendría el sentido de mantener las pruebas si el resultado no está siendo eficiente para lo que fue concebida? Mira, lo primero es que en República Dominicana no se hace investigación educativa. Y aquí debemos dejar la pantomima y el autoengaño. No se hace. Las pruebas nacionales, conforme se están aplicando, deriva en un placebo. Es un placebo. Y lo digo con suficiente autoridad. Cuando salí del ministerio, nosotros, porque creíamos en pruebas nacionales, le dimos seguimiento a las pruebas nacionales a través de la clasificación de centros educativos. Y tuvimos durante 6 años dando un seguimiento año por año, porque eso es lo que importa en términos de investigación educativa, la comparación. Al final, en el año 16, nosotros llegamos incluso a comparar, ya no solamente las pruebas nacionales, sino que hicimos una comparación en el ranking del 2016, por favor, hay un cuadro que me lo presentan, entre la clasificación de pruebas, la clasificación de centros educativos que se basaba en las pruebas nacionales, las pruebas regionales, muy importante, del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación, y las pruebas PISA. Hicimos una comparación con los resultados del IESE del 2013, de la Prueba Nacional del 2015 y de PISA del 2015. Los resultados están ahí. Los mismos factores asociados. ¿Cuáles fueron los resultados? Los mismos factores asociados. La no impartición de educación inicial. El hecho de que los alumnos no leen antes de llegar a la escuela y leen muy poco. El tema de la falta de incorporación de la familia. Se repiten los factores tanto bueno, del pero ahora en educación inicial hemos avanzado. Hemos avanzado más. Vamos a avanzar. Son medidas que se han tomado. El tema es complejo, lo que yo digo, y yo creo en la evaluación. Ahora, las evaluaciones diagnósticas te evalúan procesos. La prueba nacional ya es al final, tú no puedes hacer nada. Yo soy partidario que se puede establecer una prueba en tercero de bachillerato, el penúltimo año, ver qué tipo de mejora se puede hacer con ese alumno y aplicarla que ya en ese sabe último. el sistema preuniversitario. Y un elemento clave que cada día está tomando más cuerpo, el tema de la no convivencia y el clima de paz en las escuelas. Aquí hay que trabajar con esos bachilleres. La violencia escolar, que es otro elemento. Exactamente, y ver cómo combinamos. Te digo lo siguiente. El involucramiento de la familia también en un país. En el año 2009 se hizo una prueba internacional de educación cívica, paralelamente a la de PISA. En el caso dominicano se reflejó que había excelentes relaciones entre alumnos y maestros y padres, y entre los alumnos, que nos llevó a decir a nosotros en ese entonces que nuestras escuelas eran altamente afectivas, aunque muy inefectivas, porque teníamos los problemas de aprendizaje, pero no los problemas de violencia que se han acrecentado en los últimos años. Definitivamente. Doña Jacqueline Malegón quería intervenir para hacer una precisión. Adelante, doña Jacqueline, que está con nosotros a través de eso. La verdad es, Farideh, que yo estoy sorprendida. A mí me parece entonces que el día que yo pueda querer que creo que tengo fiebre, voy a botar el termómetro simplemente para saber que no importa si la tengo o no la tengo. Si eliminamos las pruebas, ¿cómo vamos a saber si los muchachos aprenden? Como dijo la misma Ansel, las pruebas son la única medición del conocimiento. Las pruebas diagnósticas están excelentes. Los informes que hace la Dirección de Evaluación del Ministerio es formidable. Yo tengo todos esos informes. Pero señores, vamos a la escuela. ¿Están aprendiendo los niños? No están aprendiendo. Son los mismos resultados. Entonces, si son los mismos resultados, no podemos eliminar las pruebas, sino que tenemos que hacer que el seguimiento que se le da cuando la escuela recibe los estándares, las calificaciones, las debilidades que mostraron los muchachos, que el técnico del distrito o el de la regional, yo estoy casi en contra de las regionales, es un dinero que yo no sé si se está utilizando porque no se le está dando seguimiento al distrito y el distrito a la escuela. Si nosotros tenemos un sistema mucho más efectivo, vamos a concentrarnos en que la supervisión haga posible que el maestro esté en el aula enseñando, que el niño esté aprendiendo. Como bien dijo, creo que fue Ansel, y han dicho todo,
el aprendizaje es la razón de ser de la educación. Pero si tú no lo mides, ¿cómo tú sabes si ha habido aprendizaje? ¿Tú crees que es justo que se diga que 100.000 muchachos se examinaron y 20.000 o 25.000 se quemaron y que si están tristes, que si están deprimidos, que si están frustrados? Señores, el estrés nace con la vida. Hay países donde dicen que el estrés nace en el vientre de la madre. Si los exámenes producen estrés, le producen estrés al que no ha estudiado. No fomentemos el que los niños y los jóvenes no Doña Jacqueline tocó un punto neurálgico para... Doña Jacqueline, usted tocó un punto neurálgico para pasar a doña Ligia, y quizá ella también nos pueda ayudar con esta respuesta, y es justamente el seguimiento a esos resultados para aplicarlo entonces en el siguiente año y tener las mejoras. ¿Qué pasa con ese seguimiento? ¿Quién debe dar el seguimiento oportuno para lograr los objetivos? No solo el seguimiento. Permíteme terminar diciendo que cuando se crearon las pruebas, teníamos las máquinas, las computadoras, donde poníamos las pruebas, las hojas de las pruebas, y en horas nos daba el país completo. Esos informes iban a las familias, le decían las notas de los estudiantes en las 4 asignaturas: lenguaje, matemáticas, ciencias y sociales. Lo recibía la familia, veía cuáles eran las debilidades en cada una de esas asignaturas. Iban a la escuela, pero eso se habrá descontinuado, se está haciendo. Yo sé lo que Ansel dice, es verdad, ella tiene toda la razón, pero no está dando resultados. Pero el fallo no es de la prueba. El fallo es, por un lado, que los muchachos no aprenden, y por el otro lado vamos a cuestionarnos si los profesores están enseñando. Vamos. O sea que, gracias, doña Jacqueline. Doña Ligia Amada. Sigo sosteniendo que el problema no son las pruebas, que el problema es que no se están produciendo los aprendizajes adecuados a través de todo el sistema. Estoy de acuerdo y quiero hacer recomendaciones sobre eso, no solamente sobre cómo se mejoran los aprendizajes, que creo que es imprescindible, y luego el seguimiento que hay que dar a las evaluaciones. Por favor. En primer lugar, sigue deficiente los aprendizajes. Y pasa lo siguiente, mira, hay una descoordinación entre la formación de profesores en las universidades y lo que el ministerio exige y lo que el ministerio propone, el currículum. En las universidades los profesores se forman y no manejan el currículum que van a aplicar cuando ellos se gradúen y entren a través de concurso al sistema. Primer problema. Ese es un problema. Sí. Pero fuerte. Fuerte. Entonces yo recomiendo que tiene que haber ahí una coordinación de tal modo que en la formación los profesores dominen esos contenidos. Porque indudablemente se ha demostrado que los profesores no dominan en su mayoría los contenidos que luego van a tratar con sus estudiantes en los diferentes niveles. No culpemos a los estudiantes, fundamentalmente esos aprendizajes no se están promoviendo. Entonces faltan dominio de contenido y dominio de estrategia didáctica que motiven a esos estudiantes verdaderamente a aprender. Ahí es que está la deficiencia. Yo sigo creyendo que la prueba diagnóstica hay que mantenerla. Hay que mantenerla porque son indudablemente en buenos... Eso las quedan en sexto de primaria, previo a la secundaria. Pero que al término de esas pruebas diagnósticas se haga un análisis de las mismas, cuáles son las deficiencias mayores que arrojaron. Claro. Y al mismo tiempo entonces diseñar una política que se va a hacer para mejorar esa deficiencia que se detectaron. Otro problema fundamental que creo que necesita el Ministerio de Educación aplicar es un acompañamiento continuo, no solamente la formación en las universidades, sino ahora se graduaron, un acompañamiento continuo en las escuelas, que se puede perfectamente hacer a través de los técnicos, de las direcciones regionales, de las direcciones. Me enteré que hay más de 3.000 técnicos entre regionales y distritos, que son especialistas de área, o sea, son lengua española, matemáticas. Esos profesores, esos técnicos no deben estar en su oficina, esos técnicos tienen que estar acompañando a los profesores precisamente para darle soporte, ayudándolos en contenido, ayudándolos en estrategia didáctica, para que ellos mejoren. Si se mejoran los aprendizajes, tú verás que los resultados de la prueba van a ser mejores. Por eso yo digo, si quitamos la prueba, oye, sería un fracaso. Juan, mira, que hay un punto, es que hay que entender, yo insisto, que hay que entender la naturaleza del aprendizaje, que aquí no lo estamos entendiendo. Exacto. Y hay que entender los fundamentos del currículo en el cual se basan esas pruebas. Si lamentablemente las escuelas públicas dominicanas no cuentan con las condiciones adecuadas, hablamos del rol del docente, pero usted puede tener un docente estrella en una escuela inapropiada
como es el 99% de las escuelas del país, y no van a lograr mejores aprendizajes. ¿Por qué? Porque el mismo currículo te dice que para lograr aprendizaje hay que ser capaces de crear situaciones significativas de aprendizaje. Perdóneme. Perdóname, ¿Cómo Juan, se crean esas situaciones? ¿Qué es una escuela inadecuada? Perdón. Una escuela inadecuada es la que no tiene ni el mobiliario adecuado, ni la infraestructura adecuada, ni los medios y recursos para el aprendizaje, ni los servicios de supervisión, acompañamiento, apoyo a la labor docente, y mucho menos cuando no tiene un sistema tampoco que le provee seguimiento y un diagnóstico apropiado. Usted tiene la prueba nacional, que es un diagnóstico, pero el fracaso es el mismo de las pruebas PISA, de las pruebas diagnósticas. Es que no tenemos funcionarios públicos en este país que hayan sido capaces de convertir, perdóneme, ese diagnóstico en políticas educativas adecuadas. Los resultados son lo que te lo dicen. No es un individuo, no es el niño, no es el docente, no es un ministro, no es una viceministra. Es un sistema educativo que para funcionar debe ser multifactorial. Verdaderamente hemos estado muy lentos en el proceso de mejora a nivel del modelo educativo y de lo que tienen que exhibir nuestros estudiantes una vez se gradúan. Tenemos que hacer una pausa, tenemos muchos comentarios en las redes sociales, pruebas nacionales con el hashtag, pero cuando regresemos queremos escuchar a don Melanio, que tiene propuestas para transformar esto que conocemos como pruebas nacionales, someterlo, y para que cada uno de ustedes nos diga, ya doña Ligia comenzó su resumen acerca de lo que debemos de hacer y comentar parte de lo que nos dicen los televidentes. Hacemos la pausa y de inmediato regresamos. Deme un segundito, doña Ligia. Esto es un tema demasiado apasionante y el tiempo no nos da, quisiéramos durar 2 horas en esta mesa, pero Nairobi. Apasionante e interesante porque estamos con educadores, entonces siempre se aprende cuando le estamos escuchando, y dejamos sobre la mesa vamos a decir que sus recomendaciones sobre el tema, tanto para el nivel de las pruebas o para aquellos que consideran que no deben existir. ¿Cuáles son sus recomendaciones entonces? Vamos a iniciar por aquí por Ansel, que está cerquita. Bueno, yo decía que lo importante, y creo que ya en eso hay un consenso total, de la importancia de la evaluación y de tomar decisiones a partir de esa información que nos da. Y realmente parte de los estudios y de las evaluaciones nos muestran cuáles son esos factores asociados. Esos factores asociados tenían que ver con educación inicial, y por eso hay todo un programa que se ha empezado, que se está llevando a cabo de ampliación de una educación inicial. También el tema, por eso tenemos la evaluación de tercero de primaria, y tenemos un programa específico para mejorar los aprendizajes de lectura, escritura y matemática en los primeros grados, que es la base, ¿no? Después tenemos la evaluación, la formación justamente de los profesores en esas áreas, el acompañamiento y también la dotación de material didáctico, de libros y de mejores condiciones en las escuelas, que poco a poco se van avanzando. Todo eso con un informe de la prueba que te dice cuál es el resultado, y sobre ese informe, como decimos, hacer esos planes de mejora para que cada escuela, cada distrito lo pueda hacer. Pero en esos planes, hemos durado 32 años con pruebas nacionales. Bueno, que no siempre se han tenido esos informes. Por ejemplo, este año, con los resultados del 2023, hubo unos talleres específicos que tomó la dirección de secundaria, lengua española, matemáticas, ciencias y ciencias sociales, para trabajar justamente a partir de esos resultados. Ahora también, a final del año, y comenzará fuertemente el próximo año, está un nuevo programa de fortalecimiento de las competencias en ciencias, lectura y matemática en el nivel secundario también. Hay una cuestión, la prueba nacional del año pasado cambió a un enfoque de competencia. A partir de este año ya no son comparables con las anteriores, porque hay un nuevo currículum y hay un nuevo enfoque de competencia donde esas preguntas ya están... En esa competencia está el desarrollo de la lectura comprensiva, que la eliminamos, y que nuestros estudiantes no saben interpretar lo que están leyendo ni están viendo, sobre todo en la época de la posverdad. La prueba de la lengua es de comprensión lectora. La lectura comprensiva. Don Melanio, su propuesta. Ciertamente, en el 16, producto de un estudio sistemático de 6 años, nos dimos cuenta que las pruebas nacionales ni sirven para aprobar ni reprobar a los alumnos, porque le ponen una nota sumativa de los profesores que al final el puntaje de prueba no determina quién promueve o quién no promueve. En segundo lugar, esas pruebas que fueron diseñadas para que se retroalimentara a las escuelas con el reporte del desempeño, tampoco sirve para nada, no se hace. Por consiguiente, yo que creo en la evaluación, debo apostar a cambiar el esquema.
Pero como dije anteriormente, aquí hay resistencia al cambio. ¿Cómo se cambiaría? ¿Cómo se cambiaría? Porque ahí tiene que haber un método de evaluación. Correcto, haciendo investigación educativa necesariamente. Señores, hay nuevos elementos. Estamos ante los retos de la inteligencia artificial. El mundo cambia y nosotros seguimos anclados en métodos y estrategias que no han funcionado. Y usted no puede esperar resultados distintos haciendo más de lo mismo. Aquí hay que producir cambios importantes. E insisto, aparte de todo el elemento cognitivo, el tema del enfoque por competencia. La competencia no solamente se examinan, los alumnos tienen que mostrarla. Y ahí hay un elemento que la evaluación tradicional no la contempla. ¿Por qué dejamos de hacer nosotros el estudio de los rankings escolares? Porque en el 2015 se actualizó el currículum, cambió, y el enfoque por competencia. Y porque además seguimos con la rutinización de esto, y eso es un engaño a la sociedad. Se gastan millones de pesos en esas pruebas nacionales que no sirven para nada. Insisto, en el esquema actual. ¿Eliminarla? No. Hay que buscar alternativas, pero debe ser producto de investigaciones de campo. Y que no me vengan con que los profesores, no. Hay buenas prácticas. Si las condiciones están dadas y los maestros aman lo que hacen, entonces tú puedes lograr aprendizaje significativo. Gracias, Melanio. Doña Ligia. Sigo insistiendo que lo importante es mejorar los aprendizajes. Indudablemente, como dice Melanio, hay que pensar en estrategias diferentes, no seguir haciendo más de lo mismo. Pero sí en algo que es más de lo mismo que tenemos que insistir, es en la lectura comprensiva. Porque déjame decirte, muchas veces los estudiantes no saben contestar una pregunta, ni de esa ni de PISA, porque la capacidad de lectura no le permite interpretar lo que le están preguntando. Exacto. Y muchas veces, entonces, porque es un déficit. Eso es urgente, mejorar la lectura comprensiva, porque están llegando incluso a las universidades. Y eso debe salir en la evaluación. Hay mucha gente escribiendo, se nos acaba el tiempo. Dice alguien a través de las redes sociales, el problema, pregúntale que en qué países se aplican las pruebas nacionales. El problema es lo que se debe enseñar, lo que el niño, joven o adulto debe aprender. Nuestra sociedad no está apta para un diseño curricular que es distante a la realidad dominicana. Dice Joel, y también en ese panel faltó un docente, aquí hay varios docentes, está en la PD. Le pagan a los profesores, la ADP, perdón, Glorina Álvarez dice, le pagan a los profesores para que los ayuden, en realidad no creo que aporten, y entiendo que hay que evaluarlo por mejor durante todo el año escolar. Bueno, a Martínez Polanco dijo, las pruebas no aportan nada. La estimada Jacqueline que acepte que no fue la mejor opción, doña Jacqueline. No. Nelly Patricia Pérez dice, como dijo el representante de la ADP en el programa, es un tema también de formación desde los hogares y la sociedad. Y don Melanio mencionó ese punto de tratar de integrar a la familia. Claro. Estamos en la fase final, tenemos pocos minutos. Muy pocos. Ya doña Lía, para que concluya, para pasar ya a los demás. Para terminar mi posición, fíjate. Creo que también en la prueba yo tengo recomendaciones. No estoy de acuerdo con que sea la proporción 30 que vale la prueba y 70 la continua. Yo quisiera que se volviera 40 el valor de la prueba, porque ¿qué pasa? Se pasa con 70 puntos. Si entonces se acumulan 70 puntos, que muchas veces no es de manera muy objetiva, y el alumno puede pasar sin saber mucho. Eso primero. Segundo, pido formalmente que se elimine la tercera convocatoria. Se hacen 3 convocatorias. Sí. Que se elimine. Esa tercera convocatoria, indudablemente, los alumnos llegan ahí igualitos, porque se quemaron y se siguen quemando. Y otra recomendación es que haya un espacio de tiempo mayor entre la primera convocatoria y la segunda. ¿Por qué? Los que se rechazaron en la primera convocatoria y van a la segunda, es muy rápido el tiempo, entonces no han tenido capacidad ni tiempo para fomentarse. Entonces habría que hacer, pero con esta salvedad, que el Ministerio de Educación le facilite capacitación, o sea, a esos estudiantes que se quemaron en la primera convocatoria en los puntos fundamentales. En conclusión, mejorar los aprendizajes. Doña Jacqueline Malagón. Vamos primero con Juan y con Darwin, 30 segundos antes de irnos. El fin de la prueba no es pasar a nadie, yo insisto, es de carácter más formativo que sumativo. La gran problemática de las pruebas nacionales es que no hay coherencia entre lo que aspira el currículo, que es eso que evalúa la prueba, y la realidad de la escuela pública. Aquí nunca se ha creado una escuela pública que sea conducente al aprendizaje. Gracias. Y nunca se han tomado las medidas. Perdóneme. Mantener la prueba. Nos van a cortar en el aire, Darwin. Hay que mantener la prueba, porque la prueba no es el problema. 30 segundos, Darwin. Un engaño. Para seguir con la alegoría de doña Jacqueline, por medirse la fiebre uno no cura la enfermedad. Así que no le podemos pedir a las pruebas que tengan un efecto transformador de la calidad de los aprendizajes. Las pruebas miden y demuestran cuál es el estado de situación. Son las políticas educativas que a partir de las pruebas pueden o no permitir la calidad de los aprendizajes.
Doña Jacqueline, tenemos un minuto. Doña Jacqueline se va a coger 5. Ella está por Zoom, no, porque es verdad, pero brevemente. Yo creo que esto es una Ya mesa- 40 segundos realmente. El tiempo en televisión es muy limitado y somos muchos y queremos tener una visión holística del tema, doña Jacqueline. Bueno, estoy de acuerdo con la llamada en todo lo que dice. Me sorprenden algunas cosas que dice Melanio, estando de acuerdo con él en otras. Respeto a lo que dice Juan Valdés. Yo no creo, como dice Juan, que nunca ha habido una escuela buena. La escuela a la que yo asistí y a la que algunos de ustedes asistieron eran escuelas que competían con las mejores del mundo. Pero en términos generales, estamos hablando de que las pruebas no se pueden quitar. Es la única medición. No podemos mandar a la universidad y al sector del empleo a estudiantes que no saben ni leer ni saben pensar. Pero todavía más, yo pregunto, si se inscriben 70,000 candidatos para ser profesores y resulta que nada más pasan los concursos, que son una medición, nada más pasan los concursos 13,000. ¿Qué nos dice eso de la formación de nuestros profesores? Bueno, doña Jacqueline, usted tocó el tema de otra mesa. Doña Jacqueline nos va a excusar, pero me la tengo que llevar porque se nos agotó el tiempo y nos van a cortar el programa. Pero usted tocó el tema de otra mesa, que eso hay que analizarlo porque ya es más amplio, ¿eh? ¿Verdad que sí, Juan? Vamos a tener que... Otra mesa. Las universidades de este país con los profesores. Bueno, gracias doña Jacqueline por estar con nosotros a través de Zoom y a cada uno de ustedes por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo y el tema es tan apasionante que quedaron muchas cosas sobre la mesa. Pero bueno, seguimos y ojalá este debate sirva, este debate televisivo, para enriquecer un poco el mismo, para generar las transformaciones que el sistema necesita y que pueda haber una cohesión por parte de los miembros del ADP, por parte de exministros que también tienen la experiencia de Educa y de todos los que están ligados al sector. Gracias por estar con nosotros en esta noche, María Cela. Mañana nos vemos, si Dios lo permite. María Cela está de vacaciones y estará con nosotros en las próximas semanas. Nairobi y quien les habla los acompañarán junto con Diana Lora y todo el equipo en estos días. Hasta mañana, si Dios lo permite.